Aquí comienza Encuentros en la Pulpería. Amigos, gracias por estar nuevamente en Encuentros en la Pulpería. El invitado de hoy nació en Chile. Hace varios años está radicado en Río Branco y nos contará sobre su trabajo en la comunicación y de su vida familiar. Camilo, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu empresa, en tu estudio, a la pulpería. Sabemos que los fríos están muy bravos, entonces No me dejaron salir de no casa. te dejé opción, ¿verdad? Sino que venir acá a charlar contigo. Bueno, gracias a vos, Juan Carlos, por venir con Lalo justo acá. Tenemos muchas anécdotas que nos vinculan a los tres y realmente para mí es un gusto recibirlos por acá y bueno, a charlar un poco. A charlar un poco. Camilo, sabemos que hoy que sos un periodista, que sos un director y propietario de canales, pero queremos empezar de allá de atrás. Contanos cómo llegaste, te viniste de Chile, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegaste a Río Branco y cómo empezaste a trabajar? Uy, mira, sí que habrá historia por acá, Juan Carlos. Año 2006 fue que llegué a Uruguay, con 14 años. Viví toda mi vida en Chile, mi infancia en realidad, mi vida, llevo más años en Uruguay que en Chile, de hecho a esta altura. Empecé, bueno, en el 91 que nací, estoy por cumplir 35 años ahora el 9 de junio. Y viví toda mi crianza en Chile, hice la escuela allá y de repente mis padres, mi papá era gerente de una empresa bien grande de cerca de 200 funcionarios, tenía la empresa, él era gerente de producción y él sintió el llamado de Dios, yo soy creyente también, sintió el llamado de Dios y de abandonar todo ese tipo de vida que llevábamos, que era una vida la verdad que bastante buena, económicamente hablando, con muchas carencias quizás hasta a veces familiares que fuimos sanando con el tiempo, pero recibió el llamado de Dios, a lo que uno con 13 años en ese momento nos dice a todos, nos sentó en la mesa, nos sentó con mi mamá y fue algo bien, una historia, bueno, que creo que esa habría que entrevistarlo a él para saberla, los dejo con eso, pero en fin, de que bueno, de múltiples formas él sintió un llamado de Dios. Y nos sentó en la mesa, pensábamos que nos iban a retar, porque yo ese fin de semana habían viajado y nos quedamos solos yo y mi hermano, y mi hermana encargada que era más chica, y nos portamos mal. Me acuerdo que estábamos ahí, era la Teletón, ¿viste? Allá en Chile, un mega evento en la Teletón, y yo me doné mucha plata por teléfono. Y sin que mis padres supieran, porque me daba pena porque no llegaban a la meta. Y mi hermano invitó amigos, y como siempre fuimos músicos, somos todos músicos en mi casa, los 3 hijos somos músicos, empezamos a tocar batería a las 2 de la mañana. Entonces pensamos que los vecinos se habían quejado, dijimos, se nos va a armar, nos hacen sentarnos en una mesa y nos dicen, chicos, queremos decirle algo. Ay, yo asustado, me temblaba el cuerpo y de repente nos dice, bueno, nosotros queremos decirle que fuimos llamados a ser pastores. Y nosotros quedamos así, ¿no? Lo que menos nos esperábamos, nunca nos esperábamos eso. Y de repente nos dice, y a Uruguay. Y yo de Uruguay no sabía nada. Y bueno, Uruguay me sonaba divertido. Mi papá había venido en el 2002 por un viaje misionero, que en realidad le apoyaba un grupo, pero él no era misionero, sí. Apoyando y vino a conocer el país en plena crisis. Vio un Uruguay que estaba muy destruido en ese momento, la gente pasando mucha hambre. Y nos contó cómo era Uruguay. Nosotros, bueno, simplemente de esas anécdotas sabíamos de Uruguay. Sabía que la capital era Montevideo porque me gustaba la geografía. De chico me amaba la geografía. Y de repente, bueno, terminamos acá. Vinimos a conocer y terminamos en Río Branco. Yo había visto fotos en internet, no en esa época, creo que en internet era como no era Wikipedia, pero era una aplicación como una enciclopedia que entraba y tenía de toda información. Y entré y busqué, en Uruguay me salió Punta del Este. Ah. Y mi imagen de Uruguay fue la primera Punta del Este. Con esa imagen. Sabés que sí, pero llegué y me encantó Río Branco. Y de hecho soy uno de los máximos defensores, digo yo, de Río Branco. Cuando me dicen, no, acá no hay nada para hacer, que viste cuando empieza la gente, que es muy común escuchar ese tipo de comentarios. Yo digo, ¿sabes que a mí me encanta acá? Y elijo con casi 35 años vivir acá, elijo vivir.
podría haber otras formas de trabajo, podría pensar en volver a Chile o buscar otro lugar en Uruguay, que no descarto que en algún momento no me mude, ¿no? Pero hoy elijo estar acá y así lo he elegido ya durante más de 20 años. 20 años. Y a los 14 llegamos, como te decía. Llegamos, alquilamos una casa, fui al liceo, venía de un país que era muy diferente. Habían tribus urbanas allá, no sé si te acordás de esa época. Sí. De las tribus urbanas, yo tenía un estilo medio raro. y llegué acá y la moda era la bombacha de gaucho entre los gurises. Entonces llegué y fue como, y estos locos, yo tenía un pelo verde todavía, me acuerdo, un mechón verde. Ni recordemos fotos, menos mal Lalo no tiene acceso a esa foto. No, Lalo, no me diga. No, hay alguna foto de Publicó Lira, pero no era en la peor etapa. y llegué y tal, y ahí me fui adaptando, fue difícil el primer año. Me costó no tanto por extrañar, sino más bien por el hacerme amigos. Claro. Eso que soy sociable. Claro. Pero el primer año me costó y el segundo año hice amigos. Me acuerdo que me vino una paz después de hacer amigos, pude sentirme parte ya de algo y no era solo el extranjero. Y así llegué a Uruguay. Después pasaron muchas cosas, muchísimas diría. ¿Y cómo te vinculaste al periodismo? ¿Cómo comenzaste? Mira, periodismo empezó cuando yo estaba haciendo la universidad en Montevideo, me fui a vivir solo a los 18, recién cumplidos, me acuerdo, y claro, no tenía más que ha llegado mi hermano, que estaba en esa época, él había venido con nosotros, mi hermano mayor, que hoy vive en Chile, había venido con nosotros, me fui a vivir con él y su esposa durante el primer año de estudio. Y después decidí irme a vivir solo, vivir el riesgo de eso, y justo cuando me voy a vivir solo, mi hermano se vuelve a Chile. Y me quedé solo en una ciudad donde sí tenía amigos, sí tenía amistades, vínculos, trabajaba, estudiaba. Pero me deprimí. Y de ahí me volví a Río Branco, porque me acuerdo que debo rescatar a mi papá en ese momento. Mi madre fue de esas mujeres que nos decían, bien cultura chilena, ¿no? Digo yo. Ustedes tienen que estudiar. Y después que estudien, piensen en casarse, tener su casa, después busquen su casa, busquen su auto y todo eso. La clásica vida ideal. Y mi mamá siempre fue la más abierta, digamos, en educarnos, en ser presente, más comprensiva, y mi papá era un poco más duro. Pero de repente me acuerdo que me deprimí, literal, que no le veía sentido a nada. ¿Viste esa etapa que yo creo que todos en algún momento hemos pasado? Y llamé a mi madre, no, Camilo, tenés que estudiar. Pedí consejos a varias personas, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Todos me decían, tenés que estudiar. Y recuerdo que al que tenía miedo de llamar era mi papá. Porque todos me decían, tenés que seguir adelante, porque mira, si estudiás. Y alguien me decía, veo mucho potencial en vos. Y yo le decía, y llamé a mi papá. Al que no quería llamar, porque dije, no, me va a mandar a andar, hacerte fuerte, que no sé qué, ¿viste? Pensé, no, él no es así, pero yo tenía un poco esa imagen de un poco de mi infancia, porque él después, mientras más conoció a Dios y más se acercó a Dios, fue transformándose, que hoy quien lo conoce a mi papá es buenísimo. Era boxeador cuando era joven, ahora es pastor. y controla, y realmente es una persona que yo admiro mucho. A mi papá lo admiro mucho y lo que más admiro es la gente que ha sido transformada. Cuando veo que una persona él nunca fue malo ni nada de otro mundo, pero era un papá muy duro, era un papá muy ausente, muy trabajólico. Y de repente verlo en ese momento, en este momento como más difícil, diría yo, sí, creo, de mi vida, lo llamo y le digo, papá, me siento bajoneado. Estoy contando esto porque va a por qué empecé el periodismo. Sí. Me siento bajoneado, sabes que hace mucho tiempo. Y bueno, hijo, véngase para casa. No pensó nada, no analizó nada, no me dijo nada. Acá es su casa y siempre va a ser su casa. Y yo quedé como, mi papá diciéndome esto. Y ahí me volví a Río Branco en agosto, me acuerdo, con la intención de en febrero volver. Porque según yo necesitaba un poco de contención durante ese año, como sanar por alguna manera y volver. Bueno, volví con 58 kilos de Montevideo. Ahora ni cerca de esa vez. Y me acuerdo que mi madre me veía tan flaco que solo me daba de comer. Terminé en 78, 20 kilos más. Y ahora un poco más que eso. Y ahí recuerdo que estaba aburrido y miraba tele. Y miraba el canal de Río Branco, el canal que hoy somos nosotros. Y qué aburrido ese canal, decía yo. Perdonen a los que trabajaban en esa época. De hecho, estaba cada uno de los que trabajaba.
Pero yo decía solo informativo, que hoy medio que caímos en lo mismo, pero bueno, solo informativo. Y digo, hace falta algo así como más moderno, más actual, más juvenil. Y miré así y dije, ¿y por qué no invento? Y le conté a mi madre, mamá, no sé qué, y dale para adelante, ¿por qué no? Claro, plata no había. No había estudio, no había cámara, no había personal, no había nada. Y bueno, como siempre tuve personalidad, me animé y fui a hablar con Teresa Cortaz. No sabía quién era la directora del canal en ese momento, hoy es una de las caras visibles del telecable, y que se ha portado muy bien, la verdad, conmigo. Fui y le mandé una propuesta por mail, formal, me pidió que le mandara un demo, y yo digo, ¿cómo hago un demo? No tenía nada, le pregunté, porque en mi mente iba a ser todo allá, me iban a esperar con luces y todo, y en realidad me dijo, no, tendrás que traer algo pronto. Y claro, y ahí fui, me acuerdo que Robert Pereira, Cusco era, yo no lo conocía y lo conocí, fui al municipio, pedí la Casa de la Cultura un día por semana, 2 horas para grabar, me autorizaron, era un programa juvenil, cultural, le pintamos. Y ahí fui y empezamos a grabar. Y así empecé el periodismo, con las ganas de hacer un programa. Después hice cursos, yo no soy licenciado en comunicaciones, he pensado en estudiar eso, pero la verdad que por falta de tiempo no ha sido una etapa de que he podido hacerlo. Hice cursos de locución, después hice otro de ética periodística, bueno, no sé si me acuerdo mucho más, pero después de periodismo básico, que en realidad fue como armar notas, cómo entrevistar a alguien, cosas así. Y después lo que me gustaba. Y ahí me acuerdo que debo nombrar a Canal 38, ¿sí? Porque estuve un tiempo en el 38 antes que abriera. Que, bueno, debo agradecerlo, hoy somos, entre comillas, competencia. Pero agradezco mucho lo aprendido ahí, capacitaciones, me acuerdo de Silvia Techera incluso nos enseñó un montón, que hoy somos bastante cercanos con Silvia, cada tanto nos whatsappeamos. Y bueno, y ahí aprendimos, empezamos a entrenar y todo eso. Bueno, estuve poco tiempo, alrededor de 6 meses nomás. No llegué incluso a salir al aire por demoras de aprobación y bueno, el trabajo es trabajo. Y me fui frustrado porque pensaba que no iba a pasar nada, que el periodismo fue eso, que fue el programa que hice y después que fue el pasaje por el canal que no abrió en ese momento y tal, dije, bueno, esto fue lo que tenía que pasar. Encuentros en la pulpería. Respaldan Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Agrec Multimarcas. Casa do Óleo. Si piensa en maderas, piensa en Madeirao. Autopiezas Aurina. Tornería El Gordo. Agrícola Jaguar. Agromerín, agroinsumos, ferretería y tienda agropecuaria. Parafusos Beira Río. Diversos, marroquinería, celulares y accesorios, ortopedia, venta y alquiler de aparatos ortopédicos, mediería, lencería, billutería, accesorios de viajes, bebés y juguetería. Vidromix, Avenida Uruguay 1097 Yaguarón. Servilán, Agrorepuestos. Tamer, Posto Coqueiro. Margo, Molinos Arroceros Río Branco. Total Agro, en Melo José Enrique Rodó 1070, Río Branco Vapor Cebollatí 406. Mecánica Industrial Freddy Leverrier. Mecánica General de Tractores, Maquinaria Pesada. Ruta 26 km 87 sin número Río Branco Cerro Largo. Teléfono 099-797-289. Cuando necesites regalos especiales. Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Y me acuerdo que me llamaron de Radio Río Branco
se estaba por ir un periodista, Damián, no me acuerdo el apellido de Damián, se estaba por ir y necesitaban a alguien, y como ellos sabían que yo había tenido ciertas capacitaciones, me ofrecieron el trabajo y ahí estuve trabajando 6 años en Radio 6 años estuve trabajando. Y haciendo suplencia en el telecable. Se iba María Isabel Caballero de licencia y yo iba a trabajar con Lalo, con Miguel Cantera, que eran los camarógrafos y editores, y así empezamos en el periodismo. Digamos que así fue hasta, bueno, que después pasaron unas cuantas cosas que nos llegan a hoy estar acá. Pero más que hablar de temas técnicos, creo que hay que, bueno, y ahí estuve trabajando, de cómo lograr el vínculo. Me acuerdo que, bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque habíamos formado un lindo equipo en el canal en ese momento, trabajábamos bastante. Ya, Lalo, pobre Lalo, digo yo. Cuando tenía que grabar informes que me llegaban en portugués, ¿te acordás, Lalo, o no? Que estaba el texto en portugués y yo tenía una noticia y quería grabarlo. Y como era cómodo, no, pero no es cómodo. Tenemos poco tiempo. El periodismo, vos no tenés tiempo. Claro. Tenés poco tiempo para armar una cosa y seguimos con pocos recursos, hay que decirlo, poco apoyo. Nosotros nos mantenemos gracias a los privados. Porque a veces existe el mito de que está acomodado acá, está acomodado allá. Sí. Bueno, te digo que no. Yo no recibo, por ejemplo, ningún apoyo económico de la Intendencia. Por ejemplo. Y tengo muy buena relación con Morel. E incluso lo recibía con Yurramendi. Imagínate. y no tenía casi vínculo con Yurramendi. Pero incluso no estoy criticando en esto. Entiendo la postura y digo que a nosotros nadie nos debe nada. Más que, digamos, o sea, nadie nos debe y soy muy contrario a que los políticos tienen que poner plata sí o sí. Yo no digo que tiene que ser sí o sí. Está bueno, me viene bien porque nos ayuda a bancar los gastos. Pero no... No depender, ¿verdad? No, es que no podemos depender, porque ya ahí todos tenemos un poquito un corazón que nos hincha para un lado. Porque yo digo que... Pero... Viste, Camilo, que por ejemplo dice, pero ¿por qué no te dan apoyo? Pero primero tú tenés que trabajar vos, ¿verdad? Demostrar que tú sos capaz de hacer algo, para ahí se arriman la... Claro. Yo agradezco el apoyo del comercio local. Nosotros tenemos 30 clientes promedio. Y muchos que llevan años, desde el 2020. Nosotros la pulpería también, es todo con comercio, ¿no? Claro, y por eso seguimos haciéndolo. No me vendría mal un apoyo, ahora creo que va a entrar, gracias a Dios, lo que es lo estatal y eso, que bueno, hay una ley que se aprobó y esperamos que poder ver los resultados de la ley, ¿no? Claro. Que no quede solo un escrito. Pero bueno, un poco hablando más de mí, de esa parte de mí, digo, terminé administrando canal porque lo iban a cerrar. Eso fue lo que nos dijeron. De hecho, yo era un funcionario y nos despidieron a todos porque ya no era redituable, por varios argumentos, digamos. Y terminamos, bueno, sabiendo que se iba a cerrar y dijeron, bueno, si te querés hacer cargo. Y fue una montaña gigante. Me acuerdo que cuando le empecé a comentar a mis allegados, todos me decían, no sé, vos decís, porque si no le funciona a otro y te va a funcionar a vos. Y yo, no sé, quedé con muchas dudas hasta que un día, y por eso me encanta la gente que tiene esa visión arriesgada. Un amigo que es cristiano, él trabaja con gente con problemas de adicción en Porto Alegre. Fuimos a la casa y le comenté del proyecto que nos había concretado, que había esa posibilidad. A mí me despedían en enero. No me despedían, suena cruel decir despedían. Pero terminaba ya el canal, porque no era que me despedían por mala persona, o porque no funcionaba, o porque no cumplimos a ninguno de los que estábamos ahí. Todos cumplimos, todos estuvimos, pusimos la camiseta en fines de semana, en días de semana, en noche, en frío, en calor. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que cerró una etapa de algo que no iba a seguir. Y me acuerdo que le digo a este amigo, le digo, vos sabés qué tal la opción, pero qué bueno, primera persona que escuché, pero te juro, incluso hasta de mi entorno, decirme, pero qué bueno, qué buena idea, vos vas a poder, ¿cómo no vas a poder? ¿Con quién está atrás tuyo? Me dijo. ¿Cómo así? Dios, me dijo, Dios está contigo, tenés que hacerlo, tenés que animarte. Si dejás en manos de Dios tu proyecto, Él los va a hacer prosperar, me dijo. Entonces, ¿por qué no? ¿Sabés que esa palabra de fe me hizo animarme? Porque yo no había dado el sí. En enero, eso era, creo que era diciembre, enero. Y ahí luego en febrero cuando nos terminaron, bueno, dije, sí, sabes que sí me voy a animar. Y ahí empezamos con bastante pompa, se diría, el canal. Teníamos un estudio gigante, teníamos 4 funcionarios, me acuerdo.
aprender a ser jefe, que yo, lejos bueno, en ese momento, incluso ahora siempre digo que soy demasiado cercano yo, entonces me cuesta un poco dar esa imagen de jefe. Y dicen que el jefe no tiene por qué ser malo, pero sí tenés que ser bien firme. Y trabajo siempre en eso. Trabajo porque no me nace natural ser firme, pero trabajo en serlo porque es necesario para que las cosas funcionen. Si no, la flexibilidad cada vez... Yo soy funcionario incluso de otro lugar y cuando son flexibles vos te vas relajando. Bueno, y no sirve. Si no pasa lo que pasa a veces hasta en la política, que después tanto se critica, ¿no? Sos tan flexible que la gente no labura, sos tan flexible que no ves resultados en la calle, ¿no? Entonces no, tenés que ser firme. Y por eso, bueno, yo trabajé en eso y empecé con los gurises, año 2020 y nunca me olvido, perdón. Febrero arranqué el canal. Qué vergüenza. 20 de febrero. ¿Qué pasó en marzo del 2020? La pandemia. Me cae la pandemia. Te juro que estuve como 3 semanas deprimido. No le decía nada a nadie de lo que me pasaba, pero por dentro me venían miles de pensamientos. No va a funcionar, no va a salir. Y empiezo a decir, bueno, pasaron 3 semanas y claro, ya empezó marzo y yo en abril iba a cobrar las publicidades para poder pagar los costos. Que me acuerdo que mi primer sueldo en abril fue de 8.000 pesos del 2020. 8.000 pesos gané el primer mes del canal. Después de cubrir todos los gastos, los sueldos de los demás, yo gané 8.000 pesos, nunca me olvido. Quedé contento porque dije que una empresa abra y gané 8.000 pesos, bueno, estamos empezando bien. Pero con la pandemia me vinculó un montón de cosas. Me afectó. Hasta que un día, de nuevo, siempre en esos momentos caigo en la fe. Y digo, bueno, me acordé de ese amigo y digo, no puede ser. Bueno, yo oré, le dije a Dios, mirá, esta es la situación, hay una pandemia, el mercado está malo, se ve para todo mal. Y bueno, y dije, bueno, voy a tomar en fe a creer que esto va a salir bien. Y me acuerdo que eso fue en abril y empecé a llamar a todos los auspiciantes. Ninguno se me bajó. Ninguno. Y al revés empezaron a entrar nuevas publicidades. Incluso debo agradecer, mira la actitud de la gente de La Fogata en ese momento, que hoy lamentablemente no está más, que me siguieron pagando la publicidad, incluso cuando yo estaba encerrado y sin entrada. Entonces yo dije, si no veo la fe en los detalles así, que un comercio que no tendría por qué y que tendría todos los argumentos reales, racionales, para decirme, mira, vamos a cerrar, entonces no te podemos seguir pagando, me siguió pagando. Veo la buena bondad de la gente, pero veo la buena bondad de Dios también en las respuestas prácticas. Sí. Si no lo veo en esas cosas, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está mi visión en realidad? ¿Dónde está mi fe? Claro. Tengo que verlo en los detalles y ahí fue. Y de ahí seguimos para adelante. Tuvimos cambio de local, tuvimos anécdotas, se fueron algunos funcionarios, con algunos se enojaron porque pasan distintas cosas en el ambiente laboral. Algunos nos quedamos bien. En la mayoría yo trato de estar bien con todos mientras dependa de mí. Y acá estamos ahora con ganas siempre de mejorar. A veces lamentablemente, como te vuelvo a decir, el bolsillo, yo lo que debo decir es que estoy mejor que hace unos años atrás, pero siempre los gastos son más, siempre les demando más, pero bueno. Encuentros en la pulpería. Respaldan Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Agrec Multimarcas. Casa do Olio. Si piensa en maderas, piensa en Madeirao. Autopiezas Aurina. Tornería El Gordo. Agrícola Jaguar. Agromerín, agroinsumos, ferretería y tienda agropecuaria. Parafusos Beira Río.
Diversus, marroquinería, celulares y accesorios, ortopedia, venta y alquiler de aparatos ortopédicos, mediería, lencería, billutería, accesorios de viajes, bebés y juguetería. Vidromix, Avenida Uruguay 1097 Yaguarón. Servilán, Agrorepuestos. Tamer, Posto Coqueiro. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Total Agro, en Melo José Enrique Rodó 1070, Río Branco Vapor Cebollatí 406. Mecánica Industrial Freddy Leverrier. Mecánica General de Tractores, Maquinaria Pesada. Ruta 26 km 87 sin número Río Branco Cerro Largo. Teléfono 099-797-289. Cuando necesites regalos especiales, Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Vamos a hablar un poco de la parte familiar. Bueno, tengo una familia hermosa, hermosa, realmente, que es uno de los impulsos, ¿no? O sea, no es el único impulso, pero sí es uno de los fundamentales de mi vida. Yo siempre digo, teniendo a Dios primero, todo bien. Después está la familia. Así lo tengo yo en mi vida, por lo menos es mi manera de ver la vida. Y creo que muy importante es aprender a querernos nosotros primero para después querer a los demás, ¿verdad? Es que no puedo, mira, yo soy imperfecto. Bueno, tengo un montón de errores. A veces tengo problemas de carácter, a veces, qué sé yo, soy un poco relajado, me pasa. A veces soy un poco distraído y eso a veces genera problemas, no sé, no hablo a nivel matrimonial, pero en general en la vida y también en la familia, pero yo soy insuficiente en el sentido de cómo soy. Por eso yo me trato de amarme a mí, de mejorar por mí para poder servir bien y ayudar bien a mi familia, a ser un buen padre, un buen esposo, porque no es fácil serlo. Y quizás me falta mucho todavía por aprender. Pero también, bueno, recuerdando un poco, me casé en el año 2021 con Micaela que es una gran mujer, debo decirlo, de verdad, ha sido alguien que me ha enseñado mucho en la vida, me ha ayudado a madurar mucho también, viste que las mujeres nos ayudan a madurar, digo yo. Y bueno, y de ahí nació el fruto de ese amor que, bueno, veníamos con Hani, que yo estoy con la mamá desde que ella tiene 2 añitos, y prácticamente la hemos criado nosotros. Si bien tiene un buen padre, lo digo, y hay que recalcar siempre también eso, porque claro. Y tenemos buena relación, pero desde los 2 añitos estoy siendo segundo papá, padrastro, suena más bruto, Sí. pero que trato de cumplir igual que con mi hijo, con Juan Martín, que nació después, tiene 3 años Juan Martín, Hani va a cumplir 9 ahora. Trato de cumplir, trato de darles tiempo, de jugar con ellos, de escucharlos, de salgo con ellos, trato de pensar, y esto a veces de dar tiempo en particular a cada uno. Y bueno, y con Mica igual. Y la verdad que tenemos una familia hermosa que estamos aprendiendo y construyendo, porque la familia se construye. Así como se destruye, Exactamente. la construyo. Y para eso tienen que haber 2 personas que la construyen, es lo que pienso yo. Cuando uno empieza ya a sacar ladrillitos, la cosa se empieza a desestabilizar. Y la verdad que encontré a alguien con quien hemos construido, hemos sabido pasar los momentos difíciles, porque llevamos 7 años juntos, conversado mucho, analizado mucho las cosas que nos molestan, y eso nos ha llevado a construir algo que se va construyendo. Digo, Dios está abajo, cuando no tengo yo la solución, yo digo, bueno, no me estoy entendiendo, Dios. Los 2 somos tus hijos, ayúdanos, muéstranos. Danos claridad de pensamiento, que no se confunda con pensamientos malos. Y ahí empezamos siempre veo las respuestas. Por eso te digo que yo tengo mucha fe, porque veo las respuestas. A mí no me había dado cuenta que estaba fallando en eso, yo. Porque a veces nos cuesta mucho criticarnos, ¿no? Exactamente. El ego de nosotros es grande y nos cuesta criticarnos un poco. Y en esos momentos donde a veces Dios me dice,
no sos tan bueno como pensás. Porque tenés cara de bueno, pero no sos tan bueno. Mira esto otro, mira esto otro. Y ahí empiezo a darme cuenta de cosas y tal. Y así hemos construido la familia. Cuento mi parte, ¿no? Mica también tendría que contar su parte y decir todo. Pero hemos construido lindas cosas, hemos viajado, hemos tenido proyectos juntos. Y bueno, y acá estamos. Y ser papá, que es lo más hermoso que hay, ¿no? Exactamente. Es un amor que es lo más grande que hay. Es un amor limpio, digo yo, porque en pareja vos construís, como decía recién, un amor. Y si lo descuidás, también se destruye. Pero con hijos vos podés hasta tener diferencia, podés tener peleas, podés tener enojo. Exacto. Pero viene tu hijo y bueno, Juan Martín tiene 3 años, esta es la edad más pura del niño. Más pura y más inquieta, vamos a aclarar de paso, pero que viene y te dice te amo y te toca la cara. Y ahora me dijo, porque antes de grabar esto lo fui a dejar ahí, con quién lo iba a cuidar mientras estamos trabajando los papás, y le digo, y me dice, papá, qué fachero que estás. Yo digo, bueno, por lo menos él me dice que soy fachero. No, viste, esas cosas son ricas, diría yo, de la vida que se quedan y que disfrutamos. Y bueno, y acá estamos construyendo esta vida. Cuando necesites regalos especiales, Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Bueno, Camilo, hemos charlado de tu trabajo, de tus empresas, la parte familiar tuya. Creo que eso es importantísimo, mezclarlo los dos, ¿verdad? Y bueno, y no sé si tenías alguna cosa que quisieras agregar a esta linda charla que estamos teniendo. Bueno, en primer lugar solo agradecerles a ustedes por venir y bueno, saludar a la gente. Es un poco raro que te entrevisten. Hablo mucho igual, si me das charla hacemos 2 horas de programa, pero quiero agradecerles a ustedes por estar acá, por haberse dado el tiempo de pensar en mí y bueno, y agradecer nada más que a la gente también, que yo creo que soy muy agradecido de las personas, porque me ha tocado ser un periodista que le han dado cariño. No el que, bueno, críticas siempre llegan. Sí, eso. Ni digamos. El que hace algo siempre lo critica. Sí, no llegan, pero eso yo no lo miro tanto a menos que tengan razón. Si tienen razón les presto atención, si no la tienen, no doy atención. Pero sí ha sido, si digo de 100, 90 me han dado cariño. Yo he recibido mucho cariño de la gente, saludos, abrazos en la calle, me hablan como si fuera alguien que comparte con ellos. Yo creo que a la distancia compartimos todos los días y realmente soy agradecido de la gente que has permitido que sigamos. Y nosotros te agradecemos por haber perdido ese tiempo de tu empresa, de tu trabajo, para darnos la entrevista para la pulpería. Te vamos a hacer un pequeño obsequio. ¿Puedo abrir? Sí, por favor. Es que yo soy curioso. Para que lo guardes de recuerdo. A ver, mira, de Las Vegas. De Las Vegas, de Julio y Daniel. A ver. Ah, bueno. Una tacita con el logo de la... Y yo que tomo mucho café, me viene espectacular. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, y quiero saludar a mi familia, que sí. Bueno. También, antes de despedirme, aprovechar de saludar a Mica, Juan Martín, Janita, mandarles un beso grande, que los amo mucho. Camilo, ha sido un gran placer charlar este rato contigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Hoy la pulpería fue a visitar a Camilo Urrutia. Amigos, los esperamos la próxima semana a otro encuentro en la pulpería. Que sean ustedes muy, pero muy felices.